Bueno, vamos a compartir la pantalla. Vamos a hacer un ejercicio para que yo después les pueda pasar el trabajo práctico, el segundo trabajo práctico que tienen que hacer de ruido, ¿sí? Bueno, vamos a hacer de cuenta que estamos en una empresa manufacturera, cualquiera, ¿sí? Y que tenemos que medir ruido laboral, ¿sí? Quiero que me digan ustedes, ¿sí? Si tengo que medir en decibelios A, ¿cómo tiene que estar colocado el decibelímetro? Vamos a medir ruido continuo. Entonces yo tengo que poner el decibelímetro acorde a lo que voy a medir. Entonces, ¿cómo lo voy a poner? Vamos, ¿cómo voy a poner el decibelímetro? Lento. Exactamente, respuesta fácil, ¿sí? Bien. Ahora me dice, ¿sí?, que yo tengo 3 máquinas donde he medido. En la primera máquina que yo he medido, ¿sí?, espérenme un minutito. Ahí está. La primera máquina que yo mido es la máquina A, y me dice que tiene 72 decibelios medidos, ¿sí? La segunda máquina que mido es la máquina B, y me dice que tengo 83 decibelios. Y la tercera máquina que mido es la máquina C, y me dice que tengo 86,5 decibelios. Vamos a completar la planilla, ¿sí?, del protocolo de medición de ruido. Entonces, ustedes me van a ir dictando y yo voy a ir anotando cómo deberíamos completar, ¿sí?, cuando yo tengo una medición de ruido continuo, ¿sí? ¿Qué hacemos donde dice punto de medición? ¿Qué colocamos? ¿Me están escuchando? Sí, profe, la máquina A puede ser. No. ¿Qué coloco donde dice punto de medición? El lugar a donde lo... a donde de la empresa. el lugar de trabajo. No. Donde dice punto de medición voy a colocar Orden. 1. Es el punto 1 que voy a medir, ¿sí? Porque yo esto después lo tengo que trasladar al croquis. Ahora, donde me dice sector, ¿qué es lo que voy a colocar? El puesto de trabajo. Fíjense lo que dice acá. Sector, y acá dice puesto. Ah, ya. Entonces, sector... ¿A dónde estábamos? En la parte de... En una industria manufacturera, y estoy midiendo máquinas que están dentro del proceso productivo. Y el nombre del sector. Bueno, Sector de producción. de Perfecto. producción debe ser. Y después el puesto. Producción. Puesto, sí. Perfecto. ¿Cuál es el puesto? Puesto. Dijimos que había sido máquina 1, máquina 2, máquina 3, o máquina A, B o C. A, B, C. Y ahí sería la A, la primera. Máquina Máquina A. Perfecto. Tiempo del trabajador, tiempo de exposición del trabajador en horas. Las personas trabajan 8 horas, ¿sí? El turno es de 8 horas. ¿8 horas? ¿Y el Exactamente. descanso? 8 horas, ¿sí? Bien. Tiempo de integración, o sea, el tiempo de medición. ¿Qué habíamos hablado sobre el tiempo? ¿Cuánto tiempo medir? Si estamos hablando que es un ruido continuo, ¿sí? ¿Cuánto tiempo más o menos yo puedo llegar a medir como para tener un resultado real, ¿sí? Una aproximación a ese resultado real.
4 horas. No. 1 hora, profe. Acuérdense lo que decía el apunte. Si yo tengo un ruido continuo, a mí no me especifica cuánto tiempo yo tengo que medir, 1 hora, 2 horas, 5 horas, 10 minutos, 15 minutos, ¿sí? Pero si yo estoy teniendo un ruido continuo, ¿sí? Dentro de ese ciclo de trabajo es continuo, entonces con 5 minutos de medición a mí me sobra y me basta. ¿Por qué? Porque el instrumento ya me lo está integrando, ¿sí? O sea, yo tengo un ruido que es continuo. No hay intermitente y no hay un ruido de impulso de impacto, es continuo. Entonces, con 5 minutos, ¿sí? Suficiente que yo mida, porque no hay ningún pico. Cuando yo estoy midiendo, y a mí en esa medición viene continuo, y de repente tengo picos, quiere decir que ahí, ¿sí? Puede ser que sea intermitente, ¿sí? O que tenga un ruido de impulso de impacto. Cuando tengo demasiados picos en esa medición, que ustedes lo van a ver en el deciberímetro. Si yo vengo midiendo 84, 85, 84, 2, 84, 3 y de repente se me salta a 90, después vuelve a bajar a 84, 5, 84, 6, vuelve a hacer otro pico durante la medición que están realizando, entonces ahí, ¿sí? Voy a tener que esperar a que termine el ciclo ese de trabajo, porque en una de esas no sea continuo, sino que yo tenga ahí, ¿sí? De impulso-impacto, o un intermitente, como habíamos dicho, por ejemplo, en un compresor, ¿sí? Si estoy midiendo en un compresor, yo tengo que medir el ciclo completo del compresor hasta que corte. ¿Estamos? Entonces, en este caso, como es un ruido continuo, voy a medir durante 5 minutos que no hay ningún problema. Ahora, en la otra columna donde me dice características generales del ruido a medir, continuo, intermitente, de impulso o impacto. ¿Qué ruido es el que estoy midiendo? Continuo. Perfecto. Listo. Ruido de impulso e impacto. Nivel pico de presión acústica, ponderado en C. Después tengo la otra columna, nivel de presión acústica integrado, nivel sonoro continuo equivalente, medido en dBA. ¿Sí? Resultado de la suma de fracciones, porcentaje de la dosis recibida. ¿Qué es lo que tengo que completar, ¿sí? En esas columnas? ¿Dónde tengo que colocar yo los valores medidos? La primera, profe. Nivel de presión acústica. ¿Alguien más que opine? ¿Cómo Bien, dijo? en la columna 30 y ¿En qué columna voy a poner yo aquí el resultado de esa primera medición que eran 72 decibelios? Tiempo de posición. Es la primera. en la columna 30, profe. Bien. Y ahí Columna en la 30. Y primera. ahí la comparamos con la Bien. Habíamos dicho que daba 72 decibelios, ¿sí? A. Ujú. Bien. ¿Después qué hago? Suma las mediciones que se hizo, digamos, en las diferentes horas del trabajo. En caso de que se haya una a la mañana y una tarde, no se ponen ahí. No, acá estamos hablando de un mismo periodo de trabajo. Y después nos vamos a comparar con la normativa si está dentro de los valores. Bueno, ¿está dentro de los valores 72 decibelios? ¿Sí? Sí. Entonces ponemos en la 33 que cumple. Ponemos sí. Perfecto. Ahora,
en el punto de medición número 2, que es la máquina B. También pertenece a producción. Acá voy a poner máquina B. Horas de trabajo, la misma cantidad. La misma cantidad de minutos medidos. El ruido sigue siendo continuo. ¿Cuánto es lo que me da ese valor? 83. decibelios. Exactamente. ¿Está dentro de la legislación o no? Sí. Perfecto. Vamos a la tercera máquina. El punto de medición es el 3, sigue estando en producción. Es la máquina C. Tenemos 8 horas de trabajo. Tenemos 5 minutos. Sigue siendo continuo. ¿Sí? Y esta nos daba 86,5. 86,5. ¿Está dentro de la legislación? Es que no, profe. No, profe, está por arriba. Perfecto. Entonces ¿sí? No está dentro de la legislación y estos valores estarían dentro de la legislación. ¿Sí? Bien. ¿Se entendió esta primera parte de cómo yo voy a medir, ¿sí? Cómo voy a dejar anotado, ¿sí? En mi protocolo cuando tengo, ¿sí? Niveles de ruido que son continuos, ¿sí? Que los puedo medir sin ningún problema ya con el equipo integrador, y que no necesito extenderme más de 5 minutos, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tengo ningún tipo de variación aquí, ¿sí? Distinto sería si yo, dentro de esa medición, ¿sí? Ya llevo 5 minutos, llevo 3 minutos, y hay un pico, porque alguien arrojó algo, se cerró una puerta, lo que fuera, hubo una interferencia o alguien me habló, ¿sí? Donde se produce ese pico, tengo que continuar un poquito más la medición para que me siga integrando el resto, ¿sí? Pero si no tengo ningún tipo de interrupción dentro de ese ruido continuo, con 5 minutos es suficiente. Que yo me voy a dar cuenta a medida que vaya viendo el equipo, ¿sí? El equipo va a ir midiendo y me va a ir diciendo a mí los decibelios, ¿sí? Que siempre se van a mantener, al ser continuos se mantiene, que puede ser 83, 84, 83,5, 84,2, ¿sí? Pero ustedes van a ver que se va a ir manteniendo dentro del mismo rango, ¿sí? Cuando se dispare es porque hay algo que irrumpió en esa medición, mido un poquito más, ¿sí? Para saber si eso era algo a colación y no está dentro de ese ciclo de trabajo, ¿sí? Entonces, si mi medición de 5 minutos la tuve que extender un poquito más, lo dejo anotado acá, ¿sí? Si la tuve que hacer a 10 minutos porque había demasiadas, ¿no es cierto?, interrupciones, la voy a dejar a 10 minutos, si no con 5 minutos es suficiente, ¿sí? Bien, ahora, ¿se acuerda que habíamos dicho nosotros que cuando una persona estaba trabajando en varios puestos a la misma vez, ¿sí? De un puesto pasaba a otro, de una máquina pasaba a la otra y demás, ¿qué es lo que teníamos que hacer ahí? Era un ruido continuo, ¿no es cierto? Pero ¿qué es lo que teníamos que hacer ahí? Medir vendría a ser a la persona, medirle ponerle el aparato, ¿cómo se llama? Sí, puedo usar un dosímetro, ¿sí? Si no, puedo hacer yo el cálculo por la suma de fracciones. Ajá, también. Entonces, vamos a suponer, ¿sí? Vayan anotando ustedes, que un trabajador realiza actividades, ¿sí? En la máquina A. En esa máquina A trabaja durante 3 horas, ¿sí? Cuando yo voy a medir el ruido de esa máquina A, me arroja que tiene un resultado de 78,8 decibelios A, ¿sí? Entonces, está en la máquina A, trabaja 3 horas en esa máquina, ¿sí? Mido el ruido y me da 79,8 dBA. Después que termina de trabajar en esa máquina,
pasa a la máquina B, donde ahí va a trabajar 3 horas más, y cuando yo mido el ruido en esa máquina B, ¿sí?, me sale, me arroja un resultado de 87,2 dBA. ¿Sí? Entonces, en la máquina B trabaja 3 horas y el ruido medido es de 87,2 dBA. Una vez que cumple esas 3 horas ahí, va a trabajar a un sector donde hace contado de stock de mercadería. Y en ese sector de contado de stock de mercadería, trabaja 2 horas. Cuando yo voy y mido el ruido, me arroja un resultado de 62 dBA. ¿Sí? Entonces, en ese sector, trabaja 2 horas. Disculpe, ¿me puedes repetir cuántas horas en el último en contado de mercadería? Ahí trabaja 2 horas, Está. y cuando mido el ruido me da 62 dBA. Gracias. ¿Sí? Bien. Yo puedo usar exactamente el mismo protocolo, ¿sí? ¿Estamos? Ujú. Y si voy a usar el mismo protocolo donde yo tengo una persona, ¿sí?, X que hace esa tarea, yo puedo o colocar el sector, ¿sí?, y el puesto, o colocar directamente los datos de la persona, ¿sí?, que en este caso sería el nombre y apellido. ¿Por qué? Porque esta es la persona que yo estoy midiendo el caso especial. Trabaja un poquito acá, un poquito allá, un poquito en el otro lado, ¿sí? O puedo directamente colocar la medición 4, ¿sí?, en un sector que también forma parte, ¿sí?, de producción, y que va a ser, en este caso, stock, ¿sí? ¿Se entiende? Sí. Bien. Sí, profe. Ahora, como acá yo tengo una persona en especial, ¿sí?, que estoy analizando, porque trabaja en stock, ¿y dónde más trabaja? En A y B. En la máquina le vamos a poner 1, ¿sí? Y trabaja en la máquina 2, además, ¿sí? Sí. Bien. Yo necesito saber de esta persona, ¿sí?, cuánto es lo que recibe por día, a cuánto ruido está expuesto, ¿sí? ¿Se va entendiendo? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Entonces, ¿qué puedo hacer yo acá donde me dice punto de medición? En vez de ponerle 4. Y pone la cantidad de El puestos de nombre. trabajo. Exactamente. Saco este número 4 de aquí, unifico, ¿sí?, y le voy a poner el nombre del trabajador. Juan Pérez. Bien. ¿Sí? Ujú. Unifico aquí, que está en el área de producción, ¿sí? Y ahora vamos a hacer los cálculos acá. En stock de mercadería, ¿cuántas horas trabaja? 2. 2. 2 horas. Perfecto. En la máquina 1, ¿cuántas horas trabaja? 3. 3 horas. 3 horas, perfecto. ¿Y en la máquina 2, cuántas horas trabaja? 3. 3 horas, perfecto. Voy a hacer de cuenta, ¿sí?, que
no hay ningún tipo de interrupción dentro de mi medición, entonces voy a medir durante 5 minutos, ¿sí? ¿Estamos? Sí. Bien. El ruido vamos a unificar y vamos a poner continuo, ¿sí? Ujú. Ahora viene lo lindo. ¿Qué hago acá? ¿Qué es lo que completo? ¿Qué columna es la que yo debo completar? Resultado de la suma. Muy bien. Entonces Ujú. vamos a hacer el resultado, ¿sí? Vamos a sacar cuál es el resultado de esa suma de fracciones, ¿sí? Tienen anotado la cantidad de ruido medido y tienen anotado, ¿sí?, la cantidad de horas. ¿Estamos? Sí. Bien. Vamos a ir ahora acá. ¿Lo ven ahí? Sí. Perfecto. ¿Qué me decía a mí la suma de fracciones? ¿Cómo era la suma de fracciones? La fórmula para la suma de fracciones, ¿cómo era? ¿Cómo era? No me acuerdo. No me- no. C1 Sobre T1 sobre T1 T1, más más C2 sobre T2 exactamente, más C, más, CT, exactamente. T3. Esa C, ¿qué es lo que era? ¿A qué hacía referencia esa letra C? A la medición. La medición. El ruido, sí, A la duración total, ¿sí?, de la exposición que tiene el trabajador a un determinado ruido. Duración total que tiene el trabajador a un determinado ruido, ¿sí? Y la T es la duración total, ¿sí?, que tiene, ¿sí?, la ley. Que a mí me dice la ley a la cual puede estar expuesto. De acuerdo al ruido que yo medí, obviamente. ¿Sí o no? Sí, pues. Entonces, ¿qué voy a poner yo en la C1? La 2 duración horas. de 3 horas del C1 sería Y 2 empezamos horas. con control de esto, ¿no? Sí, 2 ¿Cómo? horas. 2 horas 2 horas. Bien. sobre, Sobre. El tiempo que dice la ley. A ver. y dice 62, y ahí, El tiempo que a mí me dice la ley, pero ¿en base a qué? Según la tabla. A los niveles. Niveles de Niveles de presión acústica. presión. Bueno, En 2 horas sería 91. 91. no. No. Recuerden, no han leído el material y no han prestado atención en la clase anterior, ¿sí? nosotros tenemos que mirar la derecha y ver en la izquierda, ¿no es cierto? No, No, recuerden lo que dije en la clase pasada. Un Nosotros número que tenemos se aproximara. exactamente, tenemos que ir a la aproximación de lo que yo Claro, medí. por eso, si no, no encuentro. ¿Cuánto medí yo? ¿Sí? 62 decibeles. Bien. ¿Un aproximado a dónde estaría? Y el En 80. 80.
Muy bien, Por eso, perfecto. ahí. Y yo Perfecto. después con la derecha y de ahí me fui con la izquierda. Bien. Si está en 80 el aproximado, ¿cuánto es la duración en horas por día? 24. 24. ¿Cómo quedaría esa fracción entonces? 2 sobre 24. 2 sobre 24. Perfecto, perfecto. Esa sería la primera. A eso le sumo, ¿qué cosa? La La segunda. segunda. Bien. ¿Y la segunda, cuánto me dio a mí en la 3 máquina? horas. 3 horas. Sí, La máquina A sería. claro. ¿Cuánto es lo que yo medí en esa Haríamos máquina? lo mismo. Sobre 24. 72 décimos. ¿Cuánto es lo que medí yo en la máquina A? Perdón. 79. 79,8. Perfecto. Entonces, Sigue siendo sería 80. 3 sobre. 24. 8. Perfecto. Y ahora el otro. ¿Y en la máquina B? 87,2. Bien. Ahí, profe, me Basta voy ya. para 88, ¿no es cierto? Muy Sí. bien. A la Muy 80. bien. ¿Cómo quedaría la fracción? 4. 3/4. 3/4. Perfecto. Perfecto. Hago la suma de las fracciones. ¿Cuánto me da el resultado de la suma de las fracciones? A calcular. 8 sobre 52. Y ahí ¿Cuánto dividimos. sería eso? ¿O no? Sumamos todo. Ah, no, 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 no. No, no, no. Acuérdate que tiene que dar. Ah, está mal, profe, ahí le dijo. Ajá, ajá. 8. El calculador. 0,95. 0,958 lo redondeas a 96. 0,96. Bien. ¿Sí? Sí. Sí. Perfecto. Ahora, ¿qué voy a completar en la planilla del protocolo? Dosis de porcentaje. Resultado de la suma de fracciones. Perfecto. ¿Sí? Entonces, unifico aquí. ¿Cuánto me dio el resultado? 0,96. 96. 96. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿cómo sé yo si esto está o no está por debajo de la legislación? Y teníamos que ahí, si daba menor que 1, el Sí. trabajador no está expuesto. Y si daba Ajá. mayor que 1, el trabajador sí está expuesto. El trabajador sí está expuesto. Perfecto. Profe, ¿lo Ahora, dejamos 0,96 o lo redondeamos? lo podés redondear. Ah, Si redondeas a 0,96, ¿no es cierto? Te va a dar 0, o sea, ya te va a dar 1. ¿Sí? claro. Bien. Ahora, si te da 1, hagamos de cuenta, no lo redondeemos, 0,96. ¿Sí? Yo ya sé que si lo redondeo me va a dar 1. Claro. Si me da 1, ¿qué quiere decir eso? Está en el límite, profe. Exactamente. Entonces, ¿qué voy a hacer para saber realmente cuánta cantidad de ruido está expuesto? ¿Qué hago yo para determinar si acá pongo sí o pongo no? Voy a la 32. A ver el porcentaje de la dosis. Si yo saco un porcentaje de la dosis en 0,96, me va a dar 96%. ¿Sí? Si yo lo redondeo a 1, en el resultado de la suma, cuando saco el porcentaje me va a dar 100%. Volvemos a repetir que está en el límite superior. Entonces, ¿qué aplico acá? ¿Qué puedo hacer acá para saber realmente cuánto es el ruido recibido? La formulita que no me acuerdo. La fórmula, ¿sí? Para saber cuánto es
el nivel sonoro continuo equivalente, ¿sí? Claro. Y la fórmula que me decía, la fórmula a aplicar era, ¿sí? El LEQ va a ser igual a 85, ¿sí? Más 10 Es logaritmo D, donde D es la dosis, ¿sí? ¿Cuánto es la dosis? ¿Qué dosis obtuve? 0,96. Exactamente. Entonces, vamos ahora a aplicar, ¿sí?, la fórmula con estos números. Entonces va a ser 85 más logaritmo, más 10, perdón, logaritmo de 0,96. ¿Cuánto me daría eso? 84,82. ¿Seguro? Segurísimo. 94,98 tengo yo. A ver. 85 más. ¿Tiene la calculadora científica? Sí, No, 85 más más. ¿Ven ahí la calculadora? Sí, sí. 85 Bien. más 85 10 por 85 más 10, 10 acá abajo, logaritmo de 0,96. 0,96. Igual, 94,6. 85,96. Vamos de nuevo. 85, ¿sí? Más 10, logaritmo 0,96. Igual, Es por 10 no, por logaritmo. 4,82. no lo multiplicas. 84,82 me da mi profe. Sí, a mí también, Y 85. A mí también. también, profe. Sí, por eso. ¿Lo están multiplicando? 10 No, por el logaritmo de... No, no lo multipliquen. Es no. Pone al lado. 85 más 10 y señalan acá logaritmo, ¿sí? Ah, 0,96. Igual. mm. 84,82 me da vencida. ¿A quién más le da ese resultado? A mí también, profe, me da igual. A mí también. A mí también, profe. También. A ver, me voy a ir a la otra calculadora. Esperen un cachito. 10. 96, pero... $85,96. 0,96. No, sí, dando. Claro, no hay que ponerle el por ahí. No. Ay, qué- Claro, por eso. Claro, 85,96. Sin el por. 0,96.
Sí. ¿Cuánto da? 84,82. 84,82. Bien. Sí. En mi calculadora aquí me da ese resultado, ¿sí? En esta de la máquina da más. Entonces, si me da 84,26 era 86, no me acuerdo. 82. 82. 82. Perfecto. Entonces, ¿sí o no? Está en el límite, profe. Límite. Pero la ley que me dice a mí que tiene que dar 86. 25. exactamente, por más que nosotros sepamos que está en el límite. Entonces, ¿va sí o no? Sí. Sí. Perfecto. Y acá le pongo el verde. ¿Estamos? Profe, y en el caso de que pongamos que lo hacemos con la calculadora que le dio a usted le da 85, ahí ya tendremos que poner no. Claro, pero la calculadora, yo estoy usando la calculadora de la máquina, ¿sí? ¿Cuál es el tema? Que cuando vos haces el logaritmo, o sea, no te puede dar 90 y pico, ¿sí? Cuando vos haces el logaritmo en la calculadora científica, te aplica el paréntesis, ¿sí? Entonces te pone 10 logaritmo, abrís paréntesis, pones el valor, cerrás paréntesis, y a eso le das el enter o el igual, ¿sí? Entonces por eso te da el 84. Si esta calculadora de la máquina aparentemente no me cierra el paréntesis, entonces al no cerrarte el paréntesis, te completa la operación, ¿sí? Por eso que con la calculadora científica es mucho mejor, más allá que esta tiene la función de científica, pero parece que falla en ese sentido, ¿sí? ¿Estamos entonces? ¿Se Sí. entendió cómo nosotros tenemos que completar el Lo protocolo? dejamos en 84 entonces. Sí, lo dejas Porque ahí yo porque ese es el ahora- resultado que nos da la mayoría, ¿sí? Sí, a mí también me da 84. Exactamente. Exactamente. ¿Estamos entonces? Sí, profe. Sí, Bien. profe. Vamos a dejar de compartir esto. ¿Se entendió bien cómo voy a completar el protocolo? Sí, profe. ¿Lo puede poner de nuevo un ratito el protocolo para sacar una foto? Lo va a pasar. Ahí te Ahí lo sí pongo. lo oí. Espera. Sí, le entendí y eso que entré tarde. ¿Quién habló? Ali. ¿Cómo estás? Ay, ¿cómo anda, Ali? Bien. Perfecto. De todas maneras, recuerden Gracias, que las profe. clases quedan grabadas, no hay problema. ¿Ves bien ahí o sale la pantallita chica? Está bien ahí. Ah, bueno, perfecto. Se ve Pues yo bien. desde acá veo el protocolo más la pantallita chica donde los veo a ustedes. Bueno, No se ve bien, perfecto. gracias. Voy a detener acá, ahí está. Dejo de compartir, ¿sí? Bien. Y esto lo voy a cerrar. A todo esto, ¿sí? Recuerden que además de completar esta parte, ¿sí? Nosotros tenemos que completar el resto, ¿sí? O sea, pero bueno, el resto ya queda a criterio de ustedes, del instrumento que hayan utilizado y demás, ¿sí? Bien. Perfecto, entonces. Si se entendió esto que hemos visto ahora, que quería cerrar con la parte de ruido, para que yo les pueda pasar, ¿sí? El trabajo práctico de ruido. Profe, Sí. y en la planilla de conclusiones y recomendaciones, hay esta parte. Bueno, ¿qué pondrían ustedes en la planilla esa de recomendaciones? Vamos a buscarlo de nuevo. El protocolo Todo. que hemos completado aquí. Bien, ahí está. Tenemos que todo nos da sí, a excepción de la máquina C, ¿sí? Entonces, si yo me voy En las a conclusiones completar, ponemos directamente que en la máquina C necesita una modificación.
O ¿Qué cambiar. pondríamos? En las conclusiones, ¿qué podríamos poner? Podríamos aislarla a la máquina o O sea, ponerle podría un... ver la fuente, Ajá, Ahí nombraría la ley, los valores de la ley que está dando esa encapsularla. sí, pero ya Fíjense tenemos lo que me da. Me da 86.5 la medición, ¿sí? que está ¿Qué dando, podría está hacer yo? ¿Qué podría hacer yo? Porque muchas veces aplicar una medida de ingeniería para la fuente emisora de ruido, ¿sí? Se hace muy Sí. costoso, ¿sí? Claro. ¿Cómo? Pondría pantallas absorbentes de sonido, profe. Y por último, el tema Y del- después la la protección. protección del Y la trabajador exposición también. Ah, como bueno, último. la exposición también. Entonces, ¿cómo pondrías acá? En la grilla 2, en conclusiones. Acá podemos poner, se midieron los niveles de ruido, ¿sí? De las máquinas de la empresa o de las máquinas de producción, ¿sí? De las cuales una de ellas arrojó valores superiores, ¿sí? A la legislación, ¿sí? Luego se realizó una medición, ¿sí? En el operario fulano de tal, que en este caso Juan Pérez, ¿sí? Debido a que esta persona o debido a que el operario desarrolla tareas simultáneas, ¿sí? O desarrolla tareas en 3 sectores distintos, entonces se realizó la suma de fracciones, ¿sí? Ustedes recuerden que tienen que anexar, porque si yo hice esto, necesita saber la persona que lee cómo llegaron ustedes a este resultado, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, se realiza la suma de fracciones del operario Juan Pérez, que realiza sus actividades en 3 puestos distintos durante su jornada laboral de 8 horas, ¿sí? Cuyo resultado es óptimo porque el valor está por debajo de lo que la legislación norma, entre paréntesis 85 dB, ¿sí? Después yo tengo que ir, eso es en las conclusiones, pero después yo tengo que ir en las recomendaciones, ¿sí? Claro. Bien, y ahí es donde tengo que ver qué voy a recomendar. ¿Sí? Entonces, ¿qué recomiendo? ¿Qué puedo recomendar? ¿Qué puedo hacer para saber, ¿sí? Primero, si el trabajador está bien protegido, y segundo, para digamos, disminuir esa dosis que él recibe, que me da bien, pero sabemos perfectamente que está en el límite superior, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? Recomendar ver primero, ir a la fuente de ruido que es la máquina, son las máquinas obviamente, y la máquina especialmente la que está dando la que está en mayor ruido, que está mayor expuesto, y después en las otras, en el trabajador que también está al límite, si bien marca bien, está con la ley, todo, pero recomendarles una protección que no me acuerdo no sé, de algún protector auditivo no de copa, sino de ¿Endobral? endaural. Bien. Bueno, y ahí aplicamos. Yo me fijaría primero también a ver adecuado. la máquina, si está en condiciones, que es Claro, la única que supera mantenimiento también.
mantenimiento, Realizar el mantenimiento de la máquina, profe, ¿puede ser? Puede mantenimiento. ser, sí, Profundizar en tranquilamente. ese puesto. Para atenuar un poco el ruido. También, ¿sí? Nosotros hemos hecho esas recomendaciones de decir, bueno, mira, hay un ruido porque a lo mejor la máquina es media viejita y tiene algunos engranajes más o menos, o tiene una Tiene pérdida de cosas, aire, ¿sí? Entonces, una vez que se hicieron esas adecuaciones en la máquina, que no llevaron a poner paneles absorbentes y demás, sino directamente mejorar las condiciones mecánicas de esa máquina, cuando volvés a medir, notas que hay una reducción, ¿no es cierto?, de los niveles de ruido. Entonces está bien, como dice Marcelo, una de las alternativas sería realizar un mantenimiento a la máquina, ¿sí? Sí, Para ver si disminuye esa emisión sonora, ¿sí? Otra también podría ser la colocación de paneles absorbentes, como también podría ser la colocación de pantallas acústicas, ¿sí? Entre esa máquina que me emite más ruido, entonces ver de colocar paneles acústicos entre una máquina y la otra, ¿sí? Para que el ruido claro. no reverbere, ¿sí? Y moleste al resto de la población. Pero más allá de que el ruido no vaya a expandirse y le moleste al resto, sigue estando ahí. Si yo Sí. no puedo atacar directamente esa fuente emisora, voy a ir al medio, que es lo que estamos hablando todos nosotros, ¿no? El medio. ¿Sí? Si es que no se le puede hacer cambio de piezas o encapsular ese ruido, como decía Marcelo, ¿sí? Primeramente ver el tema de mejorar esa máquina, ¿sí? Arreglarla o lo que fuera, ¿sí? Si no puedo atacar esa fuente de ruido, voy a ir al medio, ¿sí? El medio, ¿qué voy a hacer? Bueno, los paneles, las barreras acústicas y demás. Que siempre cuando nosotros hay que tener muchísimo cuidado en las recomendaciones, ¿sí? Porque cuando nosotros recomendamos, tenemos que hacer todo un análisis de costos-beneficios. El beneficio, ¿sí?, puede ser muy grande porque yo voy a disminuir esos niveles acústicos, pero a lo mejor el costo es demasiado elevado para llevarlo a cabo inmediatamente, ¿sí? Claro. Entonces, si yo pongo, supongamos que tengo que levantar un acta de la Secretaría de Trabajo, ¿sí?, y yo estoy poniendo en ese protocolo, se recomienda colocar paneles acústicos, la Secretaría se va a agarrar de mi recomendación, ¿sí? Y antes yo Y les va tengo a pedir eso. Exactamente. Entonces tengo que consensuar con el empleador las posibilidades, ¿sí? Las posibilidades de colocar paneles absorbentes. Porque los paneles, por ejemplo, hay unos que son muy buenos, que son los Isover, ¿sí? Son carísimos. Entonces tengo ¿Cómo que se ver... llama, profe? Isover. Isover. ¿Dónde cortan? Sí, son las que se utilizan también en los techos. Exactamente, la puedes poner en paredes y en los techos. Exactamente. Entonces, yo tengo que ver, ¿no es cierto?, cuál va a ser ese costo-beneficio, cuánto me sale a mí colocar esos paneles absorbentes, que seguramente los Isover deben estar cotizados en dólares. Sí. Entonces, no es un trabajo, digamos, de un día para el otro, porque la empresa o la pyme, donde nosotros estemos trabajando o prestando servicio, ¿sí?, tiene que decirme si tiene ese dinero para poder hacerlo inmediatamente. Claro. Muchas veces hay que tener mucha precaución con lo que nosotros colocamos, ¿sí?, dentro de los protocolos para las recomendaciones, más si eso llega al organismo de control. Sí, Luciano, decime. ¿Y esa búsqueda de costo, quién la debe hacer, el empresario o por ahí el técnico le recomienda? O el licenciado. No, eso lo hacemos nosotros. El empresario no lo va a hacer, o sea, si vos no estás asesorándolo, el empresario que te va a decir, bueno, búscame qué puede ser. ¿Sí? Entonces vos qué vas a hacer, te vas a tener que sentar y buscar, ¿no es cierto?, paneles absorbentes para ver si primero, o sea, cuánto es, digamos, la atenuación que tiene ese panel, ¿sí?, y cuánto sale. Y en base a la superficie que tengas que cubrir, te vas a tener que pasar un presupuesto, porque si no el empresario no lo va a hacer, o sea, eso lo hacemos nosotros. A mí ya me ha pasado con un montón de cosas. Che, mira, no uses ese producto químico porque no es apto. Bueno, decime cuál. Me tengo que sentar a buscar algo que sea compatible, pero lo tengo que hacer yo. Porque si no, el empresario no lo hace. ¿Sí? No lo hace, claro. Exactamente.
Claro, sería como justificar el cambio y el gasto. Exactamente, Douglas. Hay que justificarlo, siempre hay que justificarlo. Así vos hagas, vos decís, bueno, mira, migremos a iluminación LED porque es mucho mejor, mucho más eficiente, amigable con el medio ambiente y demás, tenés que justificar, ¿sí? Porque sale más económico comprar un tubo fluorescente común y corriente, ¿sí? Que ir a comprar un tubo fluorescente LED o un tubo LED, ¿sí? Sí. Entonces vos, ¿cómo lo justificás? Le haces un análisis de costos-beneficios. Decís, bueno, si la empresa de repente está enviando a tratamiento, ¿sí? Todos esos tubos fluorescentes, ¿sí? Que esos van con una disposición especial porque son residuos peligrosos, entonces si a vos te están cobrando, que sale una fortuna tratar esos residuos, entonces si a vos el operador te cobra por, no sé, 200 kilos de tubo, te está cobrando 500.000 pesos para ese tratamiento, vos de repente ahí ya tenés una opción para decir, bueno, mira qué bueno sería poder migrar a tecnología LED, porque vos la tecnología LED la podés disponer como residuo asimilable urbano, no hay problema. Entonces vos ahí ya le decís que estás ahorrando 500 lucas, ¿me entendés? O 300 lucas, lo que fuera, en la disposición final de ese residuo, ¿sí? Por otro lado, ¿qué otra cosa va a decir? ¿Cada cuánto estás recambiando vos los tubos fluorescentes? No, mirá, porque el tubo, o sea, muchas veces lo dejamos, no, me dura meses, pero recuerden que eso se va depreciando, y a medida que va perdiendo, o sea, se deprecia, va perdiendo efectividad, cada vez digo menos, ¿sí? Sí. Entonces, te van a decir, no, el tubo, mira, estamos cambiando tubos porque se queman, porque están depreciados, porque viene la Mariana y los observa y demás, cada 4 meses, ¿sí? Bueno, ¿cuánto es el costo? Y cada tubo me sale, no sé, 150 pesos, por darte una idea. ¿Entendés? ¿Cuántos tubos tenés que cambiar? Y no, cada 4 meses estoy cambiando aproximadamente 100 tubos, listo, multipliquemos, ¿sí? El valor del tubo, ¿sí? A la cantidad de tubos que yo estoy cambiando, te da un porcentaje, o sea, te da un valor. Bien, si yo te migro a iluminación LED, ¿sí? La vida útil de un LED es de 10.000, ¿sí? horas, por decirte, contra el otro que a lo mejor te dura 2.000 horas, por darte un ejemplo. Entonces vos, cada 4 meses estás recambiando los tubos convencionales, poniendo iluminación LED, la vas a cambiar, ¿no es cierto?, cada 1 año, cada 2 años, lo que fuera. Entonces vos ahí ya tenés, digamos, un fundamento para migrar a la iluminación LED. Con el ruido pasa exactamente lo mismo. Si yo voy a sugerir, sí, poner paneles absorbentes es bárbaro, porque es impresionante lo que atenuas. Pero hay que ver también el costo, el beneficio va a ser espectacular, desde ya te lo digo, pero tenemos que ver el costo. Y muchas veces, sí, es muy costoso. Entonces, ¿qué hacemos? Si podemos poner barreras, ¿sí?, entre un lugar y el otro, perfecto. Ponemos esas barreras insonoras y sale un poquito más económica que poner en una superficie X gran cantidad de paneles absorbentes. Y después, como decían las chicas recién, ¿sí?, vamos a analizar cuáles son los protectores auditivos que está usando la gente, ¿sí? ¿Cómo los analizamos a los protectores auditivos? Teniendo en cuenta lo que me dice Sanarios, ¿sí? Viendo el NRR, o sea, el rango o el grado de reducción del ruido, ¿sí? Para saber qué usan, si lo que están usando es apto, ¿sí?, o si necesito mejorar esa protección y migrarla o cambiarla a otra, ¿sí? Vuelvo a repetir, si yo no puedo atacar la fuente emisora por X causa, porque genero otros inconvenientes, ya sea el proceso productivo o otros riesgos que puede haber, como puede ser un ergonómico o algún accidente que se llegue a provocar, por eso que yo coloqué, ataco el medio. Si en el medio también se dificulta poder actuar sobre el medio, ahí es donde yo voy a ir a la protección personal de cada uno de los trabajadores, ¿sí? ¿Estamos, muchachos y muchachas? Sí, profe. Entonces, Sí, profe. en las Sí, recomendaciones siempre tengan en cuenta esto, ¿sí? Una vez que hacen la medición, nunca esperen a que venga el organismo del Contralor y me las pida, ¿sí? Ustedes saben que las mediciones son anuales, pero si yo
estoy notando que escucho un poco más de ruido, voy a volver a medir para saber si es una percepción mía o si realmente, ¿sí?, el nivel sonoro ha aumentado. Si ha aumentado, tengo que ver el por qué. ¿Sí? Entonces, no necesariamente voy a esperar 12 meses para poder medir. ¿Sí? Entonces, por eso es muy fundamental que ustedes, si están desempeñando tareas como planta permanente en una industria, ¿sí?, o en alguna empresa, ya sea pyme, lo que fuera, ¿sí?, presten mucha atención al ruido que ustedes escuchan, ¿sí?, a diario. Y si están haciendo servicios externos, pasa exactamente lo mismo. Que con el servicio externo se van a dar cuenta mucho más rápido que si están internos, porque uno se termina con el paso de los años acostumbrándose al paisaje, ¿sí? Entonces, hasta que no viene uno y te dice, che, ¿no escuchás que hay un poco más de ruido? O vos sabés que le metieron tal cosa a la línea productiva y hay más ruido. Uno se termina acostumbrando. En cambio, el que hace el servicio externo, ¿sí?, todas las semanas cuando va, es como que va a notar cositas nuevas, es decir, ah, mira, che, noto que la iluminación está deficiente, que hay un poco más de ruido, ¿sí?, o que hace más calor o menos calor. Entonces, sí, bueno, ¿qué pasó? Miramos, la única forma de saber qué es lo que tengo, ¿sí?, en el entorno es midiendo, si es que lo puedo medir en el momento, ¿sí? Entonces, una vez que medimos, recién ahí, ¿sí?, nos vamos a sentar con mis resultados a conversar con el empleador, ¿sí?, con el gerente, con el dueño, con el que sea, y decirle, esto es lo que yo medí, estos son los valores que a mí me está arrojando, ¿sí? Ya hice un análisis de los elementos de protección personal. Esos elementos que están usando, ese protector, ¿es adecuado o no para el nivel de ruido que yo estoy teniendo? ¿Sí? Hay una sugerencia que les quiero hacer, vienen unos paneles o hay unas barreras insonoras, veamos la posibilidad de poder, de a poquito, ¿sí?, ir implementándola, ¿sí? Entonces, lo más probable es que te digan cuánto sale. Bueno, perfecto, vamos a hacer toda una investigación para saber cuánto es lo que sale, cómo se puede llegar a amortizar, ¿sí? Que muchas veces cuando las empresas tienen muchas denuncias por hipoacusia, es una forma, ustedes saben que las denuncias por hipoacusia, ¿sí?, no son días caídos, porque la persona, o sea, solamente va a faltar cuando lo llaman a una comisión médica, por ejemplo, pero si bien yo no tengo, digamos, esos días caídos, como en un accidente, que puede llegar a estar 10 días, 11 días, un mes, 2 meses, hasta un año, ¿no es cierto?, dependiendo del tipo de accidente, cuando una persona necesita ir a comisión médica para una evaluación, ¿qué te piden a vos? Que tenés que tener un descanso auditivo, ¿sí? Entonces esa persona no puede salir de trabajar e ir inmediatamente a hacerse un estudio de la audición, ¿sí? Tiene que tener un descanso auditivo, y ese descanso auditivo te lo da a vos la comisión médica, o sea, la RT, cuando a vos te manda, la notificación te dice con descanso auditivo de 72 horas, de 24 horas, de 12 horas, no, eso es indistinto. Pero esa persona, si está con descanso auditivo, no va a ir a trabajar o la voy a poner en otra área donde no tenga exposición a ruido, y muchas veces yo no tengo otras áreas donde poner a esa persona que no tenga exposición a ruido. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Le tengo que dar ese permiso de descanso auditivo. Y si me está pidiendo 24 horas, ese día no va a ir a trabajar, más el día que tiene que concurrir a la junta médica, ¿sí? Y si me piden 72 horas de descanso auditivo, esa persona durante 3 días no va a ir a trabajar, más el día, un cuarto día, que tiene que ir a esa consulta médica para que le hagan el estudio, ¿sí? Entonces, no son días, digamos, la persona no está con esa baja laboral por accidente, pero sí tengo una baja laboral obligada de un permiso que a mí me sale plata. O sea, a mí como empresario, una persona que no me viene a trabajar 2 días, 3 días, 4 días, me sale plata, ¿sí? Entonces, una forma también de hacerle entender a la patronal, ¿sí?, a la empresa, al empresario, que con estas adecuaciones, con estas medidas, en función del tiempo, no es necesario ya la aplicación, pero sí la evaluación y la posibilidad de incorporarla, ¿sí?, voy a disminuir esas denuncias por hipoacusia laboral, ¿sí?, con esas bajas que voy a tener de acuerdo, ¿no es cierto?, a las visitas al médico que tenga que hacer, lo que determina la RT y la comisión, ¿sí? Y por otro lado,
más allá de eso, que le genera gasto a la empresa, ¿sí? También es una forma que yo tengo de cuidar la salud del trabajador. ¿Sí? Una empresa que tiene mucha accidentología, o que de repente hay mucha gente que presenta enfermedades profesionales, ante la sociedad, ¿sí? No está bien vista, es decir, no cuida a la gente. ¿Sí? Puedo pagar sueldos espectaculares, pero no solamente es el sueldo, ¿sí? También es el cuidado de las personas que están allá adentro. ¿Se comprende a dónde apunto con esto? Sí, profe. En esas recomendaciones siempre es sentarse a hablar, el diálogo, ¿sí? La mesa chica. Ese diálogo, decir, mira, esto es lo que podemos hacer, ¿sí? El beneficio va a ser así. ¿Qué te van a decir? Bueno, pero mientras tanto es muy caro, ¿qué podemos hacer? Yo ya te hice un análisis. Si a mí ese análisis del EPP me da deficiente, que tengo que migrarlo a otro mejor, con un NRR superior, también le voy a llevar y le voy a decir, yo puedo tener el no absoluto, decir, no, bueno, pero si usan EPP, si no, pero pará, yo te hice un análisis de EPP, este es mi análisis, y el EPP que están usando es deficiente, ¿sí? Entonces yo propongo, mientras se piensa si se van a incorporar paneles o qué otra medida en el medio vamos a tomar, yo te propongo cambiar ese protector auditivo por este otro, ¿sí? Y yo ya voy con los costos, porque yo ya averigüé, ¿sí? Sí. O sea, me adelanto. Siempre tratemos de ser proactivos y adelantar. Entonces decir, bueno, ¿cuánto me salen los paneles? Y los paneles te van a salir 2 millones, por darte una idea. ¿Cuánto me sale comprar los elementos de protección personal nuevos? Y vas a gastar 300.000, por darte una idea, ¿sí? Entonces, ¿qué va a hacer el empresario? Bueno, listo, metámosle con los protectores auditivos nuevos, ¿sí? Mientras tanto, seguimos torturando y seguimos picoteando el cerebro del empresario para hacerle entender que también necesitamos, ¿sí? Atacar ese medio, ¿sí? O sea, ver la forma de atenuar ese medio. ¿Vamos? Sí, profe. Claro. Bueno, quedó claro, ¿sí? Que la protección también tiene un vencimiento, profe, ¿no? Los protectores, sí, los protectores auditivos de copa tienen, o sea, los que están homologados, tienen más o menos, que dice, una fecha de vencimiento, ¿no? Por ahí los protectores endaurales son los que no te traen, por más que estén homologados, no te dice la fecha de vencimiento. Claro, pero sí. tú los estás usando permanentemente, un trabajador que permanentemente está usando el protector, cuando se empieza a, digamos, a poner muy finita a ver, esperen. Las gomas, digamos. Yo soy MacGyver, parezco MacGyver. ¿Lo ven? Sí. Bueno, ando con esto en el bolsillo, no sé por qué. Este es el Profe, endaural. Sí. ¿esos endeurales tienen que tener una limpieza continua? Sí, esto siempre es recomendable lavarlos con agua y con jabón, los podés lavar, ¿sí? Antes de usar. Y después secarlos bien, que no te vaya a quedar ninguna pelucita, ¿viste? Metida ahí. Este está asqueroso, recochino, pero lo tengo en el bolsillo, no me gusta. Sí. Pero, ¿por qué? Porque si esto está sucio, cuando vos insertas en el canal auditivo, podés provocar una infección. Entonces, estas aletitas que nosotros vemos acá, ¿sí? Son las que se empiezan a debilitar con el tiempo, ¿sí? Esto se usa muchas veces. Aparte de esto, se ensucia. Se empieza a poner ya, viste, oscuro, y por más que vos lo laves, ya sí, está percutido, ¿no? Pero esa es otra demanda que también implica gasto, que no te van a durar para toda la vida. No. Claro. Estos protectores, por lo general, te pueden llegar a durar como mucho, ¿sí? 3 meses, como mucho. Dependiendo del tipo de industria en donde vos estás trabajando. Si es una industria, como yo le digo, vos tenés la industria limpia, que puede ser la industria alimenticia, ¿sí? Que es un poquito más limpia, porque obviamente tiene que cumplir con lo que son las buenas prácticas manufactureras, ¿no? Entonces, como vos no tenés las manos llenas de grasa y todo eso, usas el otro protector, espérenme, porque por todos lados tengo cosas yo, menos el de copa no lo tengo acá. Este es el otro protector que se usa, que es el de espuma, ¿no es cierto? Que se ajusta, ¿ven? Lo hago para todos lados, ¿sí?
Perfecto. Este es el que se suele usar mucho en la industria alimenticia, por ejemplo, donde vos no tenés mucha suciedad en mano. Ahora, esto es descartable. Vos esto, como lo insertás bien, ¿sí? Recuerden que primero tengo que subir bien el pan y después insertarlo, ¿sí? Y esto vos lo vas amoldando, ahí lo vamos a ver, ¿ves? Vos lo vas amoldando a tu oído para que te cubra mejor. Ves que yo lo hago un bollito así. Una vez que esto entró en tu oído, cuando lo sacas sale sucio. Entonces esto es diario, ¿sí? Esto no lo podés guardar Claro. para el día siguiente, ¿no? Se pega toda la mugre. En cambio, y no los podés lavar a estos porque te va a absorber todo el fluido. En cambio estos, sí los podés lavar. Pero lo ¿De mismo. qué materia eran los anteriores? Estos son de goma espuma. Estos me los traje de una visita a Tetra Pak que hice. Ahí me los entregaron y bueno, me los traje. Más que todo para mostrar, ¿no? Esto ya no lo puedo usar, o sea, ya es una cocinada, pero bueno, me sirve por ahí para muestrario, si necesito, ¿viste? Que por ahí vas a comprar y decís, dame un protector endaural de goma espuma. ¿Cuál? Entonces voy a decir, algo que sea como esto, ¿sí? Claro. Pero bueno, lo guardé a los efectos de poder indicar, ¿no es cierto?, qué es, pero en realidad ya no sirve, ¿no? Ya está sucio. Y que permanece en mi bolsillo, no sé por qué estaba en el bolsillo, pero está horripitufilante, ¿eh? Un asco. Así que bueno, entonces vamos a ir a analizar directamente el protector auditivo para poder decirle, bueno, mira, este protector te sirve o no te sirve, ¿sí? Pero ya seamos prácticos, vamos de antemano. Sí, Gaby. El protector que mostró, el que anda teniendo usted y el que usa, ¿cuánto tiempo dijo que dura, más o menos? Como mucho, ¿Si entendí bien? Sí, como mucho te puede llegar a durar 3 meses, dependiendo del tipo de industria. Si vos estás trabajando permanentemente con cosas sucias, con grasa y demás, se va a manchar. Una vez que se manchó con grasa, con tinta, con pintura y demás, ya no te sirve, eso lo tenés que tirar. Entonces, dependiendo del tipo de lugar donde vos estés trabajando, aparte otra cosa, la gente por ahí no lo cuida mucho, ¿sí? No. Entonces, al no cuidarlo, lo dejas tirado y demás, eso se ensucia, chicos. Está bien, lo podés lavar, ¿sí? Lo podés lavar. Pero una vez que, por ejemplo, se manchó con grasa o con algo de aceite, y vos lo lavaste con agua y jabón, no salió, ya no, eso no sirve. No te incorpores eso en el oído porque ya no sirve. Entonces, por eso te digo, dependiendo del tipo de industria, hasta 3 meses. Nosotros, por ejemplo, alguien en administración que tenía que salir a planta, ¿no es cierto?, a entregar un recibo o a entregar alguna documentación, y ese protector le duraba muchísimo, ¿sí? Aparte, vienen estos protectores, los otros también vienen así, porque sí los he visto, pero estos, el que yo tengo en el bolsillo, vienen en una cajita, ¿sí? Vos podés comprar los que vienen en la bolsita, o si no, los que ya vienen en una cajita. Esos los que vienen en la cajita. Yo los tengo en una cajita. Claro, eso es mejor, porque vos saliste, lo lavás, ¿sí? Lo secás con toalla de papel, no lo van a secar con algodón y con un repasador, esto es con toalla de papel, porque si no se adhiere toda la pelusa, ¿sí? Una vez que está seco, lo metes adentro de la cajita, y entonces está mucho más protegido y dura mucho más. Exactamente. Entonces alguien de administración, por ejemplo, que sale poco a una planta productiva y demás, lo más probable es que le dure un poquito más de tiempo, ¿sí? Y los protectores de copa te van a durar en base, no sé, por ahí la almohadilla se pone dura, ¿sí? La almohadilla del protector se pone dura, entonces ya cuando la almohadilla está dura ya hay que cambiarla, por ahí se te rompe la tela que recubre, es el plástico. Sí, se reseca también. Exactamente, entonces hay que cambiarlo. La vincha también se suele romper, entonces se cambia, ¿sí? Hay protectores que vos de copa, que vos le podés cambiar las almohadillas sin ningún problema. Si la vincha está bien, le cambias la almohadilla. Y hay otros protectores que está todo integrado y no le podés cambiar la almohadilla. Entonces, una vez que se te rompió, ¿sí? Directamente lo tenés que cambiar completo, ¿sí? ¿Estamos, chicuelos?
Sí, profe. Sí, profe. Sí. Bueno, Sí. perfecto. Ahí está. Profe, Si tengo no una se- duda. Yo creo que Sí. usted le aclaró a Javier en la clase anterior, porque nosotros cuando vemos en el elemento de protección el NRR, bien, pero después yo estuve viendo algunos y me sale SNR. Ese es el de Europa. Nosotros vamos a usar la NIOSH te nombra el NRR, que es el que usan en Canadá y en Estados Unidos, ¿sí? ¿Y no hay una tabla para pasarlo? ¿O sí? Sí tiene que haber una tabla, pero yo no la tengo, tendría que buscarla, porque yo siempre me he manejado con el rango de reducción, ¿sí? O sea, digamos con la NIOSH y las OSHA, ¿sí? Que son en su gran mayoría con las que nos manejamos acá en Argentina. Claro. Pero Y de- sí tiene que haber una tabla para el de Europa, ¿sí? Ajá. Que es el que usan ellos. Y De después todas maneras, otro que tenía los dos, el NRR y el SNR. en Bueno, realidad deberían traer los dos. claro. En realidad tienen que tener los dos porque, bueno, o sea, eso dependiendo del lugar donde vos estés, que muchas veces dentro de lo que es la legislación de un determinado país, ¿sí? Van a adoptar legislación de otros países, ¿no? Nosotros por lo No general... no se le puede tomar como, digamos, si es más o menos parecido, digamos, el endaural, tomarlo como NRR al porcentaje. O sea, cambiarle. Es que tendrían que ver, habría que ver en la tabla del europeo, ¿no es cierto?, cuánto es la similitud con el NRR, ¿sí? Pero en realidad, si a vos te sale, si el elemento de protección personal a vos te dice, ¿no es cierto?, el SNR, ¿sí? Vos podés buscar dentro de lo que es la ficha técnica de ese elemento, ¿sí? Ahí te tiene que salir cómo sería su conversión al NRR, ¿sí? Y viceversa. Si tenés el NRR, también te debería salir cuál es la conversión al SNR. Ya ¿sí? lo voy a buscar, entonces. Exactamente. Pero nosotros por lo general, o sea, si ustedes compran Stelpro, trae los dos, Libus trae los dos, 3M trae los dos, ¿sí? Que son los que están homologados. Es No un sé Excel, pero no sé, no le encontré, lo busqué por todos lados en la casa y no. Sí, Ya me qué raro. Sí, Sí, es raro que el Stelpro... tengo un protector de copa que sí trae los dos. Sí. El NR. Ya me voy a fijar, es buena la pregunta. Carmen, ¿había sido? Creo que Carmen. Quedamos ahí con Javier debatiendo el otro día, yo le preguntaba a él, porque creo que él preguntó algo Claro, así. sí, exactamente. Sí, Le quedó yo, ahí. yo no la aplico porque en realidad directamente me voy a lo que dice la NIOSH y la OSHA, aplicando, ¿no es cierto?, con el NRR, ¿sí? Claro. Me parece que si no me equivoco, el SNR apunta más a trabajos, digamos, a otro tipo de trabajos un poquito más específicos donde los niveles de ruido son mucho más altos. Sí, porque le sale en la cajita el avión, el entorno, y bueno, después no veo qué más. Puede ser. Y aparte también tengamos en cuenta que en Europa ellos, creo que nosotros es 85 y ellos estaban en 90, una cosa así, si no me equivoco. Es más alto. Es más alto. Por eso no uso mucho la normativa europea, salvo para lo que es elementos de protección personal, por ejemplo, cascos, guantes, protección visual, o sea, de los ojos, y los, ¿cómo se llaman? Protectores buconasales, que ellos tienen las normas UN, o las UE, o las EN, entonces ahí sí son más específicas. Por ejemplo, para riesgo biológico, yo directamente me voy a lo que dicen los europeos, que están mucho más. Y que inclusive muchas veces en Norteamérica, más allá que ellos tienen el CDC y tienen la EPA, ¿sí? Muchas veces también sacan de esas normativas para lo que es protecciones para riesgo biológico, ¿no? La ropa y la protección respiratoria sobre todo.
¿sí? Pero en este caso, porque ahí no varía, o sea, vos no tenés, como vos a un virus, a una bacteria no la podés medir o cuantificarla en dosis, ¿entendés? Cuánta dosis de la bacteria recibió del virus, entonces ya va a cumplir otro tipo de especificaciones técnicas SBTP para lo que es riesgo biológico, ¿no? En cambio, para cascos, para otro tipo de material, guantes, por ejemplo, sí, ya es específico de acuerdo a la confección que tiene, al material con que está hecho. ¿Sí? Bien, profe. Sí, profe. Bueno, les voy a compartir ahora, así ya vamos terminando, y mañana arrancamos con el tema nuevo, que es la unidad, la última unidad, ¿no es cierto?, que es la unidad 7, donde vamos a hablar precisamente de riesgo biológico. Este es el trabajito práctico de ruido, ¿sí? El trabajito práctico tiene una intro, el que dice, supongamos que en un sector de una planta determinada, donde se realizan trabajos de carpintería metálica, el nivel de ruido ambiental producido por máquinas supera los valores permitidos en la legislación, o sea, 85 dBA, para jornadas de trabajo de 8 horas. Como alumno de futuro responsable de higiene y seguridad, deberá proponer el sector de la planta en un croquis. O sea, yo les voy a dar, ¿sí?, primeramente la cantidad de máquinas, los valores, todo, porque ustedes no van a poder salir a medir, pero ustedes tienen que imaginarse y armar el croquis, ¿sí? Entonces, ese sector de la planta lo tienen que plasmar en un croquis, ¿sí? A su gusto y piacere. Donde detallen, ¿sí?, la ubicación de las 4 máquinas que yo les voy a proponer, ¿sí? En donde se midieron los supuestos niveles sonoros, o sea, el mapa de ruido, ¿sí? Y en función de esto, realizar una propuesta concreta de mejora a los efectos que pueda permitir que se disminuya ese nivel de ruido en la planta, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que voy a utilizar yo? El protocolo, ¿sí? ¿Qué voy a utilizar también? La resolución 295, porque ahí yo tengo que hacer y ver, de acuerdo a los valores medidos, qué me dice la resolución. Entonces, esta es la situación que yo les voy a plantear. Proponer a criterio del alumno la distribución de las 4 máquinas en el sector de la planta. El croquis lo arman como se les dé la gana a ustedes, usan imaginación. Si la planta tiene un baño, 2 oficinas, un comedor, ¿sí?, y la ubicación de las máquinas, el depósito, como ustedes quieran. Yo lo que quiero ver plasmado en ese croquis, ¿sí?, es dónde están las máquinas. ¿Estamos? ¿Qué máquinas son las que vamos a hacer, o se hicieron las mediciones? Cortadora, dobladora, una matizadora y una sierra sensitiva de corte, ¿sí? ¿Esto es para qué? Para que ustedes busquen estas máquinas en internet, ¿sí?, y puedan elaborar el informe colocando, ¿sí?, imágenes de estas máquinas. ¿Estamos? Porque Bien. recuerden que en los informes siempre yo tengo que ver, para saber si ustedes, ¿no es cierto?, han interpretado bien. Entonces yo tengo que ver. Busquen en internet. Profe, disculpe. Sí. ¿Son máquinas de banco? O sea, son todas... Son máquinas de carpintería metálica, ¿sí? Claro, pero porque por ahí vienen, no sé, máquinas más chicas y son... No. Y hay otras que vienen de banco, digo. No, de banco no. Son máquinas grandes, ¿sí? Estamos hablando de... Claro, industrial. Exactamente. Bien. Entonces, esas son las máquinas. Cortadora, dobladora, matizadora y sierra sensitiva de corte. Una vez que yo busque esas máquinas y demás, voy a hacer el mapa de riesgos, ¿sí? Sí. En ese mapa de riesgo, o sea, en función, ¿sí?, de los niveles de ruido que miden. Y yo ya les pongo acá los niveles, ¿no? Para la cortadora se midió y tenemos 88.1 dBA. Para la dobladora, 85.9. Para la matizadora, 91.4.
y para la sierra sensitiva de corte 93.2. Todo en dBA. Acá no hay nada en dBc, ¿eh? Bien. Las características del ruido que yo tengo es estable, es un ruido que es estable, es continuo, ¿sí? Bien. La jornada de trabajo dura 8 horas, ¿sí? El horario que ellos tienen es de 6 a 14. 2 de la tarde se fueron, ¿sí? Y por cada máquina hay un trabajador, ¿sí? ¿Hasta ahí estamos? Sí, profe. Bien. Sí. Ahora, yo tengo que tener en cuenta los siguientes datos, aparte de eso. En la máquina cortadora solo se trabaja de 6 a 11 de la mañana. ¿Sí? Sí. Bien. El operario de esta máquina, una vez que termina de trabajar acá, de 6 a 11 en la cortadora, ¿sí?, pasa a la máquina matizadora, ¿sí?, para ayudarlo, Como hace ayudante. tareas de ayudante, ¿sí? En esa máquina él trabaja de 11 a 14. ¿Sí? Entonces, repetimos. En la cortadora, el operario, de 6 a 11. A las 11 de la mañana deja de funcionar la máquina cortadora. Ya hizo todo su trabajo. ¿Sí? Una vez que termina de hacer su trabajo en la cortadora, va a la matizadora, de 11 a 14 como ayudante. ¿Sí? O sea que la matizadora, de 11 a 14, en vez de trabajar con una persona, va a trabajar con dos, en donde toma al operario de la cortadora. ¿Sí? Sí. Bien. Y otro dato a tener en cuenta, ellos están usando una protección auditiva de copa que tiene un NRR de 26. ¿Sí? Bien. ¿Qué es lo que tiene que contener el trabajo? La carátula que vamos a poner, el logito de la UTN, si quieren, eso lo hacen ustedes como quieren, ¿no? Pero en la carátula yo tengo que tener los datos de los alumnos. Este trabajo lo van a hacer de a 2, ¿sí? Entonces voy a tener los datos de los, primero vamos a poner licenciatura en higiene y seguridad, la carrera, ¿sí? La materia, ¿sí? Higiene laboral avanzada, ¿sí? Docente, fulana de tal. Alumnos, trabajo práctico, ¿sí? Número 2. Alumnos, Mengano y Sultano, ¿sí? Y la fecha. La fecha que le vamos a poner, el mes, que es junio, no le pongamos ni 12 ni 3, junio 2021, ¿sí? Bien. Bien. Después de la carátula, ¿qué tienen que hacer? Una breve introducción del tema, ¿sí? Fluido, una breve introducción. Un párrafo, 2 párrafos, breve, como para que la persona que me lee el informe sepa, el ruido tal cosa, tal otra, ¿sí? Sí. Objetivos que yo pretendo alcanzar con ese informe de medición de ruido. Hagan de cuenta todo lo que hablamos recién, que yo estoy por tratar de convencer a una persona, ¿sí?, dueña de un establecimiento, que tiene que tomar medidas con respecto al ruido. Entonces, ¿cuáles son los objetivos que yo pretendo alcanzar con esa medición y con ese informe? ¿Sí? Profe, en los objetivos ponemos objetivos generales y objetivos específicos también. Lo que ustedes quieran. Si quieren hacer un objetivo general, no hay ningún específico, está perfecto. Si quieren hacer un objetivo general y 2 específicos, también está bien. Y si quieren hacer dentro objetivo, minimizar, actualizar, profundizar, está todo bien. ¿Sí? Okay. O sea, son los objetivos que ustedes Que necesitan. Claro, o el objetivo. ¿Sí? Bien. Bien. Después la metodología que yo usé. ¿Sí? Mari, el objetivo de acuerdo a lo que el criterio de toda la resolución, la conclusión que te dé de acuerdo al ruido o directamente el objetivo, no importa si te da de más, de menos, si está bien, si está mal.
Y el objetivo, el primero que vamos a perseguir midiendo es evaluar. Entonces vos podés poner, evaluar las condiciones de ruido ambiental dentro del establecimiento, ¿sí? O analizar, ¿sí? Analizar las condiciones de ruido ambiental en el establecimiento. El segundo objetivo puede ser evaluar las alternativas de mitigación o del ruido, ¿sí? Para evitar futuras enfermedades profesionales, por darte un ejemplo. ¿Sí? Sí, perfecto. Bien. La metodología es la metodología, ¿no es cierto?, que a mí me sale en la resolución, que es la que yo estoy usando, ¿sí? Para determinar, ¿sí?, esa medición que estoy haciendo. Pero ojo, ojo con la metodología, porque no solamente va a ser, ¿sí?, la metodología para el ruido continuo en las distintas máquinas, sino que aparte ustedes tengan en cuenta esto, ¿sí? Esto que yo les por trabajador. Claro, entonces, ahí, aparte de eso, ¿sí?, si acá yo implemento alguna otra cosita, también en la metodología, ¿sí?, tiene que ir. Sí. Claro. Bien. Y por último, también tengan que tener en cuenta esto, ¿sí? Porque yo acá indirectamente les estoy diciendo que hagan el análisis del EPP. Entonces, ¿qué metodología, ¿no es cierto?, van a usar para el análisis de EPP? ¿Sí? Que es la que yo les he puesto, ¿no es cierto?, al principio de las feminas de EPP. Una vez que yo tengo esto, paso a los cálculos, ¿sí? Entonces, en los cálculos, que si yo medí ruido continuo, que ya lo tengo acá establecido cuánto me dio, no necesito poner ningún cálculo, ¿sí? Claro. Bien, ¿dónde voy a poner un cálculo? Aquí, ¿sí? Pero el trabajador. Entonces, exactamente. Después voy a hacer el croquis, ¿sí? Donde yo ese va a ser mi mapa de ruido, el croquis, donde yo voy a colocar los puntos medidos, ¿sí? ¿Estamos? Sí. Que en el croquis yo puedo dibujar, ¿sí? A ver, ya lo vemos cuando terminemos esto, ¿no? Bien, después vienen las planillas del protocolo, ¿sí?, completas. En este caso, en la planilla del protocolo, a mí lo que me interesa saber, ¿sí?, es la planilla 2, ¿sí?, y la planilla 3 con las recomendaciones. ¿Estamos? La planilla 1, complétenla, ¿sí?, con los datos que ustedes quieran, porque en realidad no están yendo a hacer una medición con un equipo específico, ¿sí? Bien. Pero recuerden que en la planilla 1, donde me dice observaciones, ¿sí?, esto tiene que estar puesto. ¿Estamos? Condiciones del trabajo, ¿sí?, condiciones habituales de trabajo, ¿sí? Entonces, la planilla del protocolo, ¿sí?, en la primera planilla, los datos de la razón social y demás no me interesan, pero sí quiero ver, ¿no es cierto?, el resto, que es lo que colocan ustedes, ¿no es cierto?, donde dice condiciones de trabajo habituales, ¿sí? Quiero ver la planilla 2, donde ustedes han plasmado todas estas mediciones, todos estos cálculos, ¿sí? Y quiero ver la planilla 3, donde ustedes van a poner conclusiones y recomendaciones. ¿Estamos? Sí. Pero a la vez, para finalizar el informe, sí o sí necesito conclusiones finales. Esas conclusiones finales, ¿qué significa? Que una vez que ustedes han terminado el protocolo, ¿sí?, ustedes tienen que concluirlo de alguna forma. ¿Y cómo lo puedo llegar a concluir? Así, como un ejemplo, ¿sí? Lo que le vamos a decir al empleador. Exactamente. En virtud de lo ¿Cómo lo vamos a defender? Claro, en virtud de lo analizado, ¿sí?, los valores superan o no superan, ¿sí?, lo normado por la legislación vigente, ¿sí?, para lo cual, ¿sí?, se recomienda la posibilidad de ¿sí?, ya que tomando esas medidas, ¿sí?,
se reduciría, por ejemplo, ¿sí?, los niveles sonoros existentes, ¿sí?, incorporando, ¿sí?, por otro lado, incorporando nueva protección auditiva, ¿sí?, el trabajador, ¿sí?, tendría una atenuación de tanto, ¿sí? De esta forma se evitarían futuras enfermedades profesionales como la hipoacusia laboral. En conclusión, algo breve, algo corto, ¿sí? ¿Estamos? Bien. Una vez que yo, sí. Si yo consulto cualquier otra bibliografía, más allá de la que he utilizado, al final voy a colocar la bibliografía. Entonces, si usé la resolución 295, voy a colocar, ¿sí?, resolución 295 barra 03, ¿sí?, del boletín oficial, bla, 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 ¿sí? Guía práctica de medición de ruido, SRT, ¿entendés? ¿Sí? ¿Usé alguna otra cosa? Listo. Coloco la bibliografía con la cual yo me he nutrido para poder hacer este informe. Una vez que terminé ese informe, ¿cómo lo voy a nombrar? PP2 y después el apellido del alumno, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el trabajo lo hizo Carmen con alguna otra persona, ¿sí? Pongan el nombre de un alumno, no hace falta, pero cuando yo abra el trabajo voy a ver en la carátula quiénes son los alumnos que han participado de ese trabajo, ¿sí? Entonces, Carmen, ¿qué va a poner? TP2 Vallejo, ¿sí? Y me lo mandan en Word, ¿estamos? ¿A dónde lo van a mandar? A esta dirección de correo, porque yo la de Yahoo ya prácticamente no la estoy usando para lo que es universidad. Entonces, por eso, este Gmail es el que yo uso para todas las cosas de la universidad. Si no, en el Yahoo se me pierde. Pues ya ha habido un par de alumnos que me han mandado el Yahoo, ¿sí? Y los he visto por ahí, porque recibo mucho correo en el Yahoo, que es todo laboral. Entonces, por eso, el Gmail es para la universidad. Ahí los voy a ver sí o sí. Si no, se me pierden en el otro correo. Entonces, lo mandan al molinagomezmariana@gmail.com, ¿sí? El trabajo puede ser realizado de a 2 personas o de una, eso es indistinto, y la fecha de entrega es hasta el 18 de junio. ¿Estamos? Sí, profe. Bien. Dejo de compartir esto, y algo que les quería mostrar, por ejemplo, ustedes pueden idearse el mapa de ruido como se les antoje, ¿no? A ver. Profe, Sí. ¿me puedes repetir la fecha de vuelta de entrega? 18 de junio. Junio. Junio, ahora, el mes de junio, el mes que estamos cursando. Sí, gracias. Bien. Acá yo tengo un PowerPoint, ¿no es cierto? Entonces, supongamos que yo voy a hacer un croquis, ¿no? El que quiera manejar AutoCAD lo hace en AutoCAD, y el que lo quiera hacer en el PowerPoint lo hace acá. Supongamos que yo estoy haciendo este croquis, ¿no? Le vamos a sacar sin relleno, ¿sí? Listo. Y adentro del croquis, o sea, yo voy a colocar, ¿no es cierto?, las máquinas. Acá tengo una, ¿sí? Acá tengo otra máquina, ¿sí? Y acá tengo otra máquina, ¿sí? Por darles una idea. ¿Estamos? Por acá puedo tener una oficina, lo que fuera. Yo el mapa de ruido, ¿sí?, o sea que este va a ser mi croquis de ubicación y demás, que va a formar parte de mi mapa de ruido. Yo a mi mapa de ruido le puedo insertar, espérenme un minutito que voy a buscar acá, a ver. Bien, vamos a copiar. Ahí está. ¿Acá están viendo de nuevo el PowerPoint? Sí. Sí. Bien. Yo a mi mapa de ruido le puedo insertar, ¿no es cierto?, una imagen, ¿sí? Yo medí en este lugar, en este puesto, y acá tengo un nivel, tengo ruido, ¿sí? Entonces le voy a poner acá ruido, ¿sí? Exposición a ruido, ¿estamos? Y por otro lado, le puedo insertar también, esto ya queda a criterio de cada uno de ustedes, ¿sí?
le voy a poner sin relleno, o le puedo poner un relleno sólido. Si a mí el ruido me da que está muy alto y que pasa la legislación, le pongo en rojo, ¿sí? Y le puedo poner acá adentro, si yo quiero, ¿El valor? el valor, ¿sí? Entonces yo puedo poner que acá tengo una exposición al ruido, un riesgo al ruido, y acá tengo 89, ¿sí? O puedo, ¿sí? Este mismo, lo voy a copiar, lo voy a pasar a esta máquina, por ejemplo, esto lo pongo acá, y acá le voy a poner, cambiar el relleno, le pongo en un verde, ¿sí? Y acá le voy a poner 80. ¿Estamos? ¿Se entiende? No quiere decir que no haya exposición a ruido. Ojo, O sea que esto yo lo puedo poner en los 3 lugares, ¿sí? Entonces, esto es indistinto a como ustedes lo quieran hacer, ¿sí? Esperen que voy a activar acá. ¿Estamos, muchachos? Sí, profe.